Buenos días y bienvenidos a todos a una nueva edición de IRMA en la Nube. Como sabéis, estas jornadas, estos webinars, están enfocados a incrementar el desarrollo profesional de los Facility Managers y para ello hoy contamos con dos expertos, por ahora con uno. Os presento a José Miguel Barbaces, gerente de proyectos en Indel Facilities de nuestra empresa patrocinadora bronce, Indel Facilities. Y más adelante se nos incorporará Francisco Barrio, que es director de proyectos energéticos. El tema que nos traen hoy es tendencias para edificios de consumo casi nulo. Nos van a hablar de construcción sostenible en edificios de nueva planta, de rehabilitación energética y de explotación sostenible. Este webinar, como todos los que hacemos, se está grabando, se subirá a YouTube posteriormente, también a redes sociales, a nuestro LinkedIn y a nuestra newsletter. Si los asistentes tenéis alguna pregunta, por favor, dejadlo en el chat y al terminar, tanto José Miguel como Francisco os atenderán muy amablemente. Así que, José Miguel, muchas gracias por estar aquí. Todo tuyo. Gracias a vosotros. Buenos días. Pues nada, comparto pantalla y vemos un poco de lo que vamos a hablar. Uy, perdón. Bien. Pues nada, como nos ha adelantado Rubén, la jornada va a ser un poco hablar de la tendencia de consumo casi nulo para edificios, ¿vale? Quiero hacer una breve presentación de quiénes somos, ¿vale? Para que nos tengáis un poco de referencia. Bueno, pues en realidad llevamos más de 40 años de experiencia en ámbito de infraestructura, ¿vale? Tenemos varias líneas de negocio. Las que nos tienen hoy aquí básicamente es mantenimiento, servicios energéticos y construcción, ¿vale? Que las tres están ligadas, ¿vale? Nuestros mayores clientes actualmente y donde más experiencia tenemos es en el sector de salud, industria y oficinas, ¿vale? Esto no significa que no hagamos algo más, ¿vale? En tipo retail y tal, pero bueno, nuestra mayor línea de negocio sí que está enfocada en salud, industria y oficinas, ¿vale? Y bueno, pues es verdad que comenzamos la actividad, se comenzó con trabajos de mantenimiento y bueno, pues al tener presencia en hospitales esto nos llevaba pues a que nuestros propios clientes nos pidieran por rehabilitación de zonas, pequeñas actuaciones de obras, quirófanos, en fin, un poco todo lo que englobaba el estar dentro del recinto hospitalario. ¿Vale? Y nada, decir que nuestra sede central se encuentra en el Sebastián de los Reyes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué nos avala todo esto? Pues bueno, somos ya actualmente más de 300 personas, ¿vale? Entre técnicos, personas de oficinas, ingeniería, soporte pues bueno, de técnicos y ingenieros y demás, ¿vale? Eh, que esto es lo que decía. Y luego contamos también con muchos recursos externos. Es verdad que nuestra actividad, en muchas ocasiones nuestros propios clientes nos piden soluciones muy integrales. Entonces lo que ya estamos ofreciendo es mucho llave en mano, ¿vale? En el que les ofrecemos la solución que ellos necesitan a lo que nos requieren y de ello pues muchas veces tiramos de nuestros propios recursos y otras veces pues, nos apoyamos con partners externos, ¿vale? Colaboramos actualmente pues con estudios de arquitectura, ingenierías, diseñadores, pues con todo lo que engloba un poco toda nuestra actividad. Como veis un poco en el mapa, pues ya tenemos bastante presencia en todo el ámbito español, ¿vale? O sea, es verdad que nuestra sede al estar en Madrid se extiende del centro hacia el exterior, pero bueno, como podéis ya ver, pues tenemos mucha presencia en Andalucía, en la zona norte, bastante Castilla-La Mancha y Castilla-León, y estamos abriendo bastante mercado también en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. ¿Qué nos avala todo esto que os estamos contando? Pues bueno, evidentemente, pues lo que os he dicho antes, ¿no? Que llevamos más de 40 años prestando servicio a nuestros clientes. Al ser un referente, pues tenemos todas las habilitaciones de mantenimiento, ya sean de baja tensión, de PCI, de clima, térmicas. Estamos certificados por la ISO, ¿vale? Tenemos la de calidad, la de gestión de residuos, medio ambiente,
¿vale? También somos una empresa de servicios energéticos, ¿vale? La mayoría de nuestros técnicos siempre están formados a la última y, bueno, intentamos que todos tengan las mayores certificaciones, ¿vale? Y luego estamos clasificados como contratistas de obra del Estado, tenemos bastante clasificación en instalaciones y en edificación. Eh, Mencionar esto mucho porque es verdad que tenemos mucho cliente público y bueno, pues al final el que estemos clasificados como contratistas de la obra del Estado, pues nos da cierto caché. Y por último, lo que os comentaba, ¿no? Que últimamente, pues bueno, dar una solución de llave en mano, pues a los clientes la verdad que lo agradecen, tener un único interlocutor, atender su necesidad y, y plasmarla en su proyecto, ¿vale? Eh, Mencionar, pues bueno, como estábamos hablando de la tendencia para edificios de consumo casi nulo, pues es verdad que hay dos líneas muy marcadas, ¿no? Que una puede ser la nueva edificación de ese edificio, pero no hay que olvidar bueno, pues como podéis ver en la presentación, pues que España actualmente tiene muchísimas edificaciones de todo tipo, residencial, terciaria, industrial, pues que ya existe, ¿no? Entonces no podemos olvidar bueno, que la nueva edificación es algo agradable y tal, pero lamentablemente lo que más lleva y lo que más se hace actualmente es la rehabilitación, ¿no? Tanto si hablamos del edificio propiamente dicho, como si hablamos de las instalaciones, que en algunos de los casos, pues bueno, sobre todo en sanidad, que era lo que os estaba comentando antes, pues hay instalaciones que tienen bastante antigüedad. ¿Vale? Bueno, pues como veis, es verdad que el parque de edificación, el 55% es anterior a 1980, ¿vale? Y si pensamos un poco en costes, pues, pues, pues es cierto que actualmente, y bueno, habría que ver cada caso, ¿no? Pero que actualmente la única manera de aligerar un poco los costes es en la rehabilitación, ¿vale? Eh, pues bueno, a la hora de demoler y tal, pues hay emisiones significativas de hormigones, aceros y tal, pero es verdad que luego la huella de carbono que presentan es, ¿vale? Lo que se está contando, ¿no? Que los costes por metro cuadrado en una rehabilitación siempre son inferiores, ¿vale? Porque, bueno, siempre hay un pequeño capítulo de actuaciones previas y demoliciones, pero es cierto bueno, que se ahorran en estructura, movimientos de tierra, si hablamos de edificación nueva, y bueno, pues eso al final, ese pequeño coste que ahorramos de una edificación nueva, pues siempre lo podemos implementar más en la rehabilitación. Y luego también es cierto que hay muchas ayudas públicas, ¿vale? Hay muchos programas públicos ayudan a que esto salga para adelante, ¿vale? En rehabilitación, pues tanto como en, joder, en aislamientos y todo lo que puede conllevar de ventanas y todo lo que puede favorecer a la tendencia de que el edificio tenga mayor eficiencia, ¿vale? Eso como cambio de tipo, ¿vale? Decir que, bueno, que como último punto, en la rehabilitación en el uso terciario, que es lo que más nos manejamos nosotros, que es en hospitalarias, en oficinas y demás, pues bueno, no hay que dejar atrás un poco la calidad y el confort, ¿vale? Cuando hablamos de edificios de consumo casi nulo, pues es verdad que siempre pensamos en tener una buena envolvente, unas buenas prestaciones en ventana, unos buenos equipos de climatización, pero eh, eh, hay que pensar en confort, ¿vale? Es verdad que podemos hacer edificaciones con altas prestaciones de envolvente, existiendo a estándares de construcción más allá del código técnico, pero siempre hay que pensar en confort, ¿vale? Por hacer un ejemplo claro, si vamos a un estándar tipo Packet House en edificación nueva con un sello de alta prestación, pues es verdad que su demanda de calefacción o su demanda de climatización podemos llegar a decir que puede ser casi nula si conseguimos hacer una buena envolvente, evitar puentes térmicos, montar carpintería de alta prestación, pero luego también hay que ver un poco el confort, ¿vale? El confort de este tema.
Quería añadir un pequeño comentario en esto, ¿vale? Sobre todo por lo que estábamos hablando del sector, ¿no? Si, si, si hago una pequeña reflexión en algún tipo de edificio terciario, no solamente en salud, que podemos estar pensando en un hospital, pues también pienso en colegios, ¿no? Eh, Cuando hablo de hacer inversiones de mejora, no solo pienso, por ejemplo, en un colegio en que poner las mejores ventanas del mundo para aislar, o hacer unas envolventes para que los factores de humedad, barreras de vapor y tal, sean las más óptimas. También pienso en instalación, ¿vale? Si, si me voy a un ejemplo claro, posiblemente los colegios de un aula eh, tenga la mayor densidad de personas por metro cuadrado. Es verdad que todavía hay mucho edificio, igual que es como muy obligatorio montar unos recuperadores y una ventilación mecánica en centros comerciales o en oficinas, que seguro que todos sabemos que hay determinadas, por código técnico, determinadas prestaciones que hay que cumplir, pues en colegios, ¿vale? Y es por citar el ejemplo que estamos hablando, pues está muy bien tener unas buenas ventanas, pero también habría que pensar en instalaciones propiamente dichas, ¿no? O sea, un buen recuperador de calor en el que pudiéramos hacer una ventilación mecánica y hacer unas renovaciones de aire que sería estupendo para el confort de nuestros jóvenes, pues también podríamos aprovechar, y ahí es donde viene la eficiencia energética, que ese propio recuperador cogiera aire de la calle, lo intercambiara y lo volviera a expulsar, pero sin perder el calor. Me consta que actualmente en muchos colegios, muchos, en un porcentaje muy elevado, para conseguir que la calidad del aire sea óptima, en pleno invierno abrimos las ventanas. Imaginaos la cantidad de euros, hablando en coste, podemos llegar a lanzar a través de ellas. ¿Vale? Simplemente como una reflexión, ¿vale? Para que no perdamos de vista lo que puede ser una buena envolvente o que siempre pensamos que, que lo mejor es tener altas prestaciones en aislamientos, ventanas y parece que si montamos una máquina de clima ya estamos gastando, pues yo creo que forma parte de esto. Vale. ¿Cómo podríamos priorizar, sobre todo, cómo podemos hacer una buena lectura de por dónde empezar? ¿Vale? Para mí es fundamental que para tener claro cómo atacar o cómo ofrecerle a nuestro cliente que su inversión se convierta pues eso, en un edificio de consumo casi nulo, ya sea pues un colegio, como estábamos diciendo antes, un centro de salud o una oficina, ¿vale? Lo mejor sería hacer un estudio, ¿no? Un estudio de hacer un pequeño inventario, ¿vale? Y priorizar cuál es el impacto que se va a hacer. Como estábamos comentando antes, pues bueno, tener un buen programa de gestión y control, ¿vale? El famoso BMS que todos podemos llegar a conocer, pues eso nos puede dar una lectura muy clara de recoger datos y saber exactamente cuáles son los tópicos de consumo, qué puede ser, qué tenemos que reforzar más, qué tenemos que reforzar menos, horarios, pues es decir, un montón de cosas que podemos mover a través de un programa de gestión, ¿vale? Como segundo paquete que hablábamos antes, pues evidentemente, cuanto mejor sea nuestro envolvente, mejor sean nuestras prestaciones de ventanas, mejor sean nuestros vidrios, mejor sea nuestra cubierta y mejor sea la hermeticidad, pues también conseguiremos abaratar, sin perder de vista el confort, ¿eh? Desde lo que hablábamos antes. Y luego, por último, pues centralizar sistemas, ¿no? De recuperación de energía, de tener unas buenas enfriadoras, que esas enfriadoras sean capaces con una sola equipa o centralizando equipos, abarquemos cubramos mayor espacio del edificio, ¿vale? Pues esto puede ser una de las tres paquetes, ¿no? Que tengamos en vista siempre cuando hagamos el estudio. ¿Vale? Evidentemente, todo esto, ¿cómo se llevaría hasta el final? Pues maximizando todo con renovables, ¿vale? Las famosas placas solares bueno, pues ahí hay muchas más cosas, ¿no? Incluso desde Loica, incluso la geotermia, que mucha gente la tiene olvidada, ¿eh?
bueno, también puede ser un referente como para la producción de electricidad, ¿vale? Medir, mantener, que el mantenimiento no solo porque nosotros tengamos una línea de negocio de mantenimiento y suene tal, el mantenimiento es crucial para el rendimiento de los equipos, ¿vale? Tener un mantenimiento óptimo de las instalaciones, eh, una simple fuga y que una bomba no tenga el caudal justo, pues su rendimiento va a cambiar, evidentemente, ¿vale? Y luego, pues todo esto, minimizar residuos y pues, tomar medidas de diseño y así llevaríamos a cabo y priorizaríamos una tasa. Eh, bueno, pues por seguir un poco, ¿no? Las conclusiones que decíamos de si esto lo extrapolamos un poco al sector terciario, pues lo que comentábamos antes. Posiblemente lo que más carga de instalaciones tenga los edificios eh, que más funcionamiento tienen, que normalmente suelen ser un 24/7 y los 365 días del año, pues todo el sector salud, ¿no? El sector salud de los edificios más importantes en consumo, ¿no? Y, y bueno, pues al final son los que más abanico de prioridad de espacios, ¿no? De intervenciones se pueden hacer. Hay un montón de soluciones, muchísimas soluciones para, para plantear, viendo las necesidades del hospital, pues simplemente combinar una buena climatización con un buen BMS y todo esto, con una buena planta solar o con determinadas tal, pues y unido al mantenimiento, está claro que es donde más bajaría el consumo de los edificios. Vale, como ejemplos, ahora mismo, ¿vale? Podríamos citar mucho más. He querido marcar dos de nuestros proyectos, ¿vale? Uno de ellos en Asturias, ¿vale? El Hospital Central de Asturias. Eh, Aquí nuestro cliente nos ha pedido, sobre todo por tener un buen control del consumo de sus equipos, que actualmente no lo tiene, es pues la instalación de una buena aplicación, un buen control de MS, ¿vale? Que le permita, aparte de monitorizar y ver todas las lecturas y ver pues lo que hace cada uno de sus equipos, que en cierto modo se pudiera controlar, ¿no? Claro ejemplo de un hospital es que hay zonas del hospital que tienen una actividad eh, pues diaria y 24 horas, pero hay ciertas zonas de hospitales que su actividad puede ser por la mañana o puede ser, o sea, no tiene por qué estar un 24/7. Entonces, lo que podríamos conseguir con este BMS es en determinados espacios horarios, pues bajar rendimientos, incluso apagar equipos, con los que conseguiríamos pues una buena eficiencia de consumo, ¿no? Eh, Vuelvo un poco al mantenimiento, como estábamos diciendo antes, ¿no? Si mantenemos bien nuestros equipos con unas buenas limpiezas pues no sé, la simple limpieza de baterías o sea, para nosotros el mantenimiento creo que es importante, ¿no? El verificar pues, que todo tenga un rendimiento óptimo, que los motores no rocen, que los caudales sean o sea, cuanto más óptimo sea su funcionamiento, pues evidentemente los consumos son mayores, ¿vale? Y otro ejemplo de eficiencia que ya estamos haciendo a muchos de nuestros clientes, ¿vale? Nos lo piden y además de estadísticas y resultados de monitorización y cuando a nuestros clientes les enseñamos las tablas, que es algo palpable y es algo que se puede ver y es algo que es muy rápido de analizar, es un cambio de motor de alta eficiencia, ¿vale? Sobre todo en las unidades de tratamiento de aire, conseguimos que motores de 11 kilovatios que tienen un consumo de 11 kilovatios, pues con un cambio de motor de alta eficiencia, un motor de prestaciones de 11 kilovatios, valga la redundancia, eh, podríamos conseguir que su consumo fuera de 7 o 7,1 kilovatios. Entonces estaríamos bajando rendimientos y consumos de hasta un 30%. ¿Vale? Pues son dos ejemplos claros que quería mencionar
que con un buen control y atacando en primera instancia cosas que rápidamente se ven que tienen un consumo elevado, pues, pues bajaríamos, está claro que bajaríamos esos costes. O sea, lo del motor es como tener una bombilla de 100 vatios y poner una LED, ¿no? Para que todos nos entendamos. Más cosas. Igual que hemos hablado del mantenimiento, pues esto también se respeta, ¿verdad? ¿No? Eh, todos, todos. Hay una gran mayoría de nuestros clientes que afortunadamente, y creo que a medida que esto avanza y que cada vez hay más datos y cada vez hay más control de BMS y cada vez tenemos más herramientas para ver todo, pues nuestros clientes también apuestan por hacer nuevas instalaciones, ¿vale? Eh, Como he querido marcar tres ejemplos diferentes, en el centro de especialidades, no deja de ser un centro de especialidades, es un centro de salud aquí en Madrid, en Moratalá, ¿vale? Pues aquí hubo un cambio de enfriadora bajo un plan de rehabilitación donde también intervenía el PIREL con ayudas y aquí hicimos una pequeña eólica que acompañaba al consumo, ¿vale? Otro ejemplo, para que no sea todo instalaciones, también bajo un plan PIRES, también es una obra de administración pública, estamos acometiendo un centro de salud en la calle Cáceres, en las que aquí vamos a máximos de envolventes, ¿vale? Prestaciones altas de envolventes, tanto en medianeras, es verdad que es un local entre medianeras, pero bueno, tiene muchas fachadas, tiene fachada principal, fachada trasera que da a la calle, está entre dos medianeras, pero tenemos alta prestación se está haciendo altas prestaciones de aislamiento, tanto en techo como en suelo, como en medianeras y fachadas, ¿vale? Y todo esto acompañado de ventanas de altas prestaciones y esto ha llevado a que su demanda calorífica y su demanda térmica pues ha bajado y los equipos son bastante más pequeños de los que estaban planteados en principio. Y luego por citar otro tipo de soluciones que estamos ahora mismo prestando mucho, ¿vale? Para otro de nuestros clientes, para el Hospital de Centro Medio. Además, aquí estamos impartiendo misma solución en distintos de sus centros, bueno, en Andalucía y en Castilla y León, ¿vale? Aquí están optando en estamos eliminando una instalación de paneles térmicos que tenían, ¿vale? Con lo que esto conllevaba, ¿no? Había un de mantenimiento elevado, con varias fugas, mucho glicol, mucha compuerta, mucha bomba, mucha válvula de 3 vías, ¿vale? Y lo que está usando, lo que hemos optado, ¿vale? Se les hizo una propuesta con un pequeño proyecto de eliminando esa planta térmica que tenían, convirtiéndola en fotovoltaica y que esta fotovoltaica se apoyara de, de dos equipos de aerotermia y de una enfriadora, ¿vale? Pues lo que conseguía el hospital es, con esta pequeña planta que se les está montando, tener casi un consumo nulo de red de calle para su producción de agua caliente y apoyo calefacción, ¿vale? Pues, pues bueno, hay clientes que sí que empiezan ya a apostar por esto. Y bueno, a partir de aquí es verdad que mi compañero Francisco Barrios, ¿vale? Era el que iba a explicar un poco en los modelos de eficiencia Voy. energética. José Miguel, no te preocupes. Es- ¿Me oyes, José Miguel? Pe- Perfectamente. Vale. Sí, te tomo el testigo aquí. Venga, venga, perfecto. Veo que para terminar a y media tengo que ir rápido, pero no pasa nada, no pasa nada. No sé si me veis bien los que estáis asistiendo, pero bueno, yo vengo a hablaros casi de gamusinos, ¿no? De esos seres mitológicos que siempre se buscaban en los bosques, pues lo que vamos a hablar ahora es de modelos en los que la eficiencia energética se convierte en algo rentable. Porque, bueno, pues porque a diferencia de los grandes parques eólicos o grandes huertas solares, la fotovoltaica siempre ha tenido, o sea, perdón, la eficiencia siempre ha tenido ese problema de rentabilidad de conseguir, cómo
cómo demuestras ante ese financiador, ¿no?, que realmente vas a tener el ahorro que vas a tener, o cómo consigues la financiación porque no tienes un volumen suficiente, etcétera. Para eso, en su día, y hace muchos años, se crearon, bueno, el IDAE publicó los modelos de las 6Ps, había modelos que se traían de Estados Unidos, que ya tenían unos cuantos años de rodaje, pero la verdad es que ha habido no demasiados casos de éxito en España. Entonces, por eso digo que vengo a hablaros de Gamusinos, porque yo voy a contaros uno de esos casos de éxito que ha habido en el país. Y en este caso, fue un contrato de ahorros garantizados que sacó el Hospital Universitario Severo Ochoa, también de Leganés, de aquí de Madrid. Bueno, fue un contrato a 15 años y que planteaba 4 de las 6 Ps, que eran el de suministro de energía, mantenimiento, renovación de instalaciones, es decir, cambiar unas calderas de gasoil antiguas y poner calderas de gas, por ejemplo, y además mantenerlas, y además la garantía total de los equipos durante estos 15 años. Bueno, pues este contrato lo estamos ejecutando nosotros, y vamos a hablar un poco de cómo hacer, o voy a contaros en 2 minutos cómo hacer esto, que esto sea rentable, porque al final esto está muy bien, este proyecto como licitación, pues está muy bien, la ganas, la ejecutas y todo funciona, pero la realidad es que bajo nuestra experiencia, y en parte José Miguel lo ha ido contando también en otros aspectos, la parte de la magia está en esas obras adicionales que se hacen, en esa parte de innovación que lleva el proyecto, porque al final cambiar calderas, hay muchas empresas que cambian calderas, mantener calderas, hay muchas empresas que mantienen calderas. Lo que tiene más mérito es ver cómo puedes hacer transiciones para cambiar la demanda de un tipo de energía a otra, bajar la demanda del edificio y a la vez pues intentar hacer un mix entre la demanda y la generación, metiendo también, por ejemplo, energías renovables, como decía José Miguel. Si me pasas a la siguiente diapositiva, José Miguel. Bueno, pues como os decía, en el Severo Ochoa nosotros teníamos una serie de condicionantes que teníamos que cumplir, que eran las que marcaba la licitación, que era pues ese cambio de caldera, por ejemplo, algunos cambios de ventanas que eran obligatorios, alguna modificación en cubierta, pero donde nosotros hemos sacado digamos, o donde estamos sacando realmente nuestro modelo de negocio y lo que lo convierte en algo diferente, es cosas que se van más allá. Ahí os pongo que las inversiones aproximadas que hemos hecho en este proyecto han sido en torno a 4 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque no solo hemos sustituido calderas, bombas, como las que os ponía antes en las fotos anteriores, y ventiladores, no solo hemos pasado de gasoil a gas, sino que, bueno, vimos la ventana de oportunidad de que, como es un hospital y tenía algunas cosas muy singulares, pues vimos la oportunidad de meternos como caso de estudio de un proyecto europeo que se llamaba, un antiguo Horizon 2020 que se llamaba Reuse It, en el cual podían ayudarnos a solucionar uno de nuestros problemas en este hospital, que era que nosotros tenemos demanda de calor y frío los 12 meses del año, de tal manera que aunque tú estabas generando calor o estabas generando frío en verano, tú estabas ventilando y echando calor a la calle. Entonces los generabas y a la vez estabas echando. Claro, la idea lógica es decir, bueno, pues voy a recuperar parte de ese calor de ese calor residual que estoy echando. Pero no es tan sencillo, porque al final tienes un caudal muy grande, pero una temperatura muy baja. Y entonces, bueno, pues estuvimos haciendo un estudio basado también y apoyado por la Unión Europea, en este caso para poner una bomba de calor booster, que lo que hacía era coger ese calor residual, bajar caudales pero subir temperaturas, y entonces con ese calor residual nosotros lo aprovechamos para la generación de calor en verano. Y entonces, sobre todo en los entretiempos, no tanto en los momentos muy crudos de calor o muy crudos de frío, con esta bomba de calor podemos ir funcionando tanto para dar frío como para dar calor. Además, hay que poner un sistema de detección. Si no mides, no controlas, porque en un caso como este de ahorros garantizados, está claro que medir era obligatorio, pero no siempre se mide bien y no siempre se mide todo lo bien que se puede. Pues en este caso, no solo es implantar un sistema, un BMS bueno, sino que además eliges uno que sea apropiado a tus equipos, lo configuras para poder trabajar con él de manera cómoda, tanto a nivel de gestión como a nivel de mantenimiento,
e integras la mayor tipología o casos o sistemas que puedas. Incluido en este caso, nosotros incluimos en algunas zonas, no en todas, un sistema de control de la iluminación por detección de presencia humana, es decir, que discriminara calor de un ordenador o de un gato o de lo que sea de un humano que pasara por ahí. Como veis, y José Miguel lo ha comentado también antes, hay una tendencia muy grande hacia la electrificación, porque el hecho de quitar consumo de gasoil o consumo de gas para aumentar el consumo eléctrico no te garantiza un ahorro de energía. Eso es así. Pero sí es cierto que si tú a la vez lo combinas, como es este caso, con una gran cubierta que tiene el hospital y puedes poner a funcionar una fotovoltaica de autoconsumo, que en este caso es de 1,7 megas, bueno, pues no solo desplazas el consumo de la parte térmica a la parte eléctrica, sino que como metes generación, lo que consigues es bajar tus emisiones y bajar tus consumos de energía del exterior. José Miguel, si me pasas otra vez. En este caso, nuestro disminución de consumo, para que os hagáis una idea, todo esto, por cierto, lógicamente, pues, contrastado con protocolos internacionales, que en este caso es el IPMVP, yo creo que bueno, conocido por todos, la disminución del consumo es algo mayor al 21%, pero fijaros en la disminución de emisiones, que está en torno al 70%. Y esto es porque desplazamos a consumo eléctrico y además el consumo eléctrico lo hacemos con renovables. Pasa a la siguiente, José Miguel, porque son y 33 y quiero ceñirme al tiempo. En este... Ah, sí, un minuto. Gracias, Rubén. Bueno, pues lo que yo quería poner encima de la mesa no solo o no únicamente es el caso del Severo Ochoa, sino que es describir la posibilidad de esas soluciones innovadoras que tenemos que aportar o que tenemos que hacer. Es decir, cambiar calderas es fácil, bueno, fácil, no sé si es fácil, pero todo el mundo cambia. Poner plantas fotovoltaicas, mucha gente sabe poner plantas fotovoltaicas. Donde está aquí el kit de la cuestión es que más allá de las soluciones técnicas hay que buscar también soluciones innovadoras desde un punto de vista contractual, es decir, desde un punto de vista de dar flexibilidad a ese modelo de empresa de servicios energéticos y que el cliente y la S se sientan cómodos los dos trabajando. Para eso, lógicamente, hacen falta contratos de largo plazo para que las inversiones las S las pueda asumir, pero te puedes plantear cosas pues, como comunidades energéticas, autoconsumos colectivos, cosas que funcionan muy bien siempre que el modelo, vamos a decirlo así, administrativo nos lo encaje. Rubén, me he pasado el minuto, más o menos. No sé si tenemos alguna No, pregunta. eso iba a preguntar si tenemos a alguien. Ahora mismo no tenemos nada en el chat. Os damos unos segundos por si alguien quiere escribir algo. Nada, y agradeceros a los dos. Francisco, tú has entrado ahí cuando has podido y que lo has hecho muy rápido y muy bien. Em, bueno, no sé si tenemos preguntas o alguna mano levantada o por ahora no veo nada. No veo yo ninguna tampoco. Así que Hemos si debido dejar todo os, muy claro, José Miguel. si os parece, van a tener vuestro contacto todos los asistentes, así que cualquier duda que puedan tener se pongan en contacto con vosotros. ¿Qué os parece? Perfecto, perfecto. Así Perfecto. que nada, bueno, reiterar las gracias por vuestro tiempo, José Miguel, Francisco, y nada, Muchas que gracias. hasta la próxima. Muchas gracias, Venga, Rubén. Un saludo. gracias. Un Hasta saludo. luego, Buen José día. Miguel. Chao. Hasta luego.